Bueno, muchas gracias. Primero que nada, bienvenido. Es un gusto poder entrevistarlo en nombre de la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI le damos las gracias. Bienvenido al profesor José Alfredo Martínez Peña. Primero que nada, nos gustaría que nos cuente de su profesión, hace cuántos años se dedica a esto y qué es lo que más le gusta de ella. Claro, hola Laura, es un gusto que pueda compartir contigo un poco de lo que he vivido con mi profesión. Bueno, pues tengo dos carreras. La primera es licenciatura en educación secundaria con la especialidad en historia y la segunda es una maestría en educación. Eh, Obviamente me enfoqué a la educación, soy maestro de formación y de corazón. Trabajo hace próximo 1 de marzo, cumplo 12 años ya trabajando para la Secretaría de Educación Pública en una secundaria técnica y me siento muy a gusto. Creo que es una de las profesiones que más brinda satisfacciones. Desde niño quise ser maestro y contribuir un poco con la educación. Me enfoqué en historia porque es una de las materias que cuando era pequeño, las que casi no aprendía y de las que se hablaba muy mal, puesto que era solo memorización, dictados, mapas, y bueno, traté de hacer esto diferente, así que pues estamos aquí ya a 12 años casi de estar trabajando como maestro. Bueno, primero que nada, muchas felicidades por que está próximo a cumplir 12 años en esta profesión. La docencia es un pilar fundamental para la educación en México. Igual me gustaría que nos diga, pues, ¿qué representa para usted la historia de México? Mira, de hecho, como maestro podemos, pues obviamente, impartir clases de historia de México y de historia universal. Sin embargo, qué bueno que mencionas esto. Yo desde siempre me ha gustado más la historia de México. Creo que para los mexicanos es importantísima, que regularmente nuestra conciencia histórica es muy mala y que cuando conocemos la historia pues, tendemos a tomar mejores decisiones, no solamente en cuestión social, sino también en cuestión política, en cuestión económica. Para mí es muy importante que un mexicano conozca por lo acontecimientos más importantes que le ayudan a tener esa identidad nacional. Vamos, creo que es parteaguas que un mexicano conozca la independencia, que conozca la revolución, que conozca las leyes de reforma, que conozca la invasión norteamericana, en fin. Eso nos ayuda a comprender. Hay muchos historiadores que dicen que el presente es producto del pasado, ¿no? Entonces, pues es importante, creo yo, para que nosotros podamos comprender por qué nos ubicamos en este presente y hacia dónde queremos ir. No se trata de adivinar el futuro, no, sino de prever situaciones o errores que hemos cometido en el pasado como sujetos históricos. Sí, muchas gracias. Para todos los mexicanos debería representar pues un pilar fundamental, no solo los saberes que nos brinda la historia de México, la historia universal, sino estas a lo mejor lecciones, lo que hemos vivido y el producto de lo que somos ahora, ¿no? Es por eso Exacto. que me gustaría hablar, por ejemplo, de una de las culturas más importantes, que es la maya. Para usted, ¿qué características cree que distinguen a la cultura maya de otras culturas prehispánicas? Ok, bueno, estos temas que son precisamente antes de la llegada de los españoles son muy interesantes y creo que hay muchísima confusión. Para empezar, pues creo que la cultura maya no solamente es importante por los conocimientos que tenían y los saberes, sino que también era importante porque buscaba un equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente. Para ellos era todo, era importantísimo estar equilibrados en todos los sentidos. La naturaleza para ellos era importantísima. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, ¿qué te digo? Pues hay conocimientos sobre el cero, sobre aritmética, sobre matemáticas, el sistema vigesimal, la construcción de pirámides con demasiada exactitud, el uso de diferentes medidas que en otras culturas también pues están presentes sin tener ese contacto. Dentro de estas culturas prehispánicas creo yo que hay un gran misticismo que todavía no se ha podido descifrar
el 100% de todo su conocimiento. Sin embargo, volviendo a la pregunta, ¿qué distingue la cultura maya de otras culturas? Yo creo que su gran avance y su equilibrio que buscaban en todos los aspectos. Eso yo creo que lo debemos de aprender todos los seres humanos, sobre todo en la actualidad, ¿no? Que hay demasiada deforestación, contaminación, en fin, cosas que ya se volvieron un problema para la sociedad y que de cierta manera creo yo que hay un legado de la cultura maya en ese sentido. Sí, claro, hablando de que la cultura maya pues nos dejó muchos aportes que eran pues muy avanzados para su tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿usted qué aporte cree que es el más importante y por qué lo considera de esa forma? Mira, como tal, yo no creo que haya uno solo. Si tuviéramos que hablar de uno, pues me remitiría rápidamente al uso del cero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una medida y está presente en absolutamente todo lo que nos rodea, ¿no? Pero también el calendario que usaban diferentes calendarios y uno de ellos coincidía muchísimo con el calendario que ahora usamos, que es pues de origen católico, ¿no? Sin embargo, creo yo que esos son como los dos, puesto que en el calendario ellos determinaban el momento en que podían, por ejemplo, cultivar, el momento en que seguramente iba a haber lluvias, el momento en que seguramente iba a haber sequías. Lo que ahora conocemos como las estaciones del año estaban presentes ya en los mayas. Sí, bueno, sin duda tenían un sinnúmero de avances, como repito, para su época, y los mayas, como bien lo mencionó al principio, tenían una estrecha relación con su entorno biogeográfico, les importaba la naturaleza y tomaban en cuenta muchos aspectos, pues, que rodeaban al hombre, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante usted considera, por ejemplo, a los animales, en específico algunas aves, por ejemplo, el colibrí, que representó para ellos, pues, un animal que llevaba mensajes de los dioses? Porque recordemos que algunas culturas, pues, tenían esta profesión a los dioses, o sea, profesaban algunas religiones, adoraban a los dioses. ¿Qué tan importantes son los animales, el entorno biogeográfico para los mayas? Bueno, mira, quiero remontarme un poquito a la cultura olmeca, que es de la cual se desprenden algunas culturas como la maya. Los olmecas fueron los pioneros en mantener ese equilibrio con la naturaleza. Ellos, cuando no pudieron en la región donde vivían contrarrestar la presencia de los jaguares, pues lo convirtieron en su dios, ¿no? Porque era una criatura feroz. Y lejos de matarlo, cazarlo, pues lo empezaron a adorar. En el sentido de la cultura maya, los mayas tenían dioses para absolutamente todo. Lo usaban o lo sacaban de los elementos de la naturaleza, lo sacaban de los elementos ahora sí que del aire, del fuego, la tierra, etcétera. Pero en cuestión de los animales, es muy curioso hablar sobre el colibrí, porque para ellos era precisamente, como lo dices, un animal sagrado, que era el mensajero entre los dioses y los seres humanos. Ahora, algo curioso también sobre el colibrí es que de ese animal precisamente se inspira el dios que en la cultura maya llaman Cuculcán, que es la serpiente emplumada, y que en la cultura azteca le llaman Quetzalcóatl. Para ellos fue una inspiración el ver cómo un colibrí tenía esos colores, cómo aleteaba en diferentes direcciones, y efectivamente lo cuidaban demasiado. El colibrí y el quetzal eran animales muy sagrados para los mayas. Pues esa fue la última pregunta. Le agradezco mucho esta participación y sobre todo para recordar que esta entrevista es para pues la disciplina que es enfermería, y aunque pareciera que la historia y la enfermería no se relacionan, o estas disciplinas, como son de áreas diferentes, no tendrían sentido, pues a la escuela de enfermería le es muy importante que los estudiantes estén relacionados con la cultura, con las ciencias y con las artes, y pues le doy las gracias en nombre de la escuela y de todo mi grupo.
Por supuesto, lo dijiste bien claro. Yo diría todo lo contrario. Yo creo que todo lo que nos rodea, todo, incluso las carreras que ustedes están cursando, por ejemplo, enfermería, todo tiene un origen histórico. Entonces, hay muchísima relación entre la historia y cualquier cosa que nos rodea. Entonces, ojalá que les haya servido, ojalá que en estos tiempos difíciles les esté yendo bien y que pronto puedan estar hablando de una profesión también y la ejerzan con amor, con ética, con disciplina, para que puedan formar más personas con sentido humano. Le agradezco mucho, maestro José Alfredo, y le extiendo un caluroso abrazo y un saludo fuerte. Muchas gracias. Igualmente, buena tarde. Buenas tardes, profesor Alejandro. Somos alumnos de la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Estamos cursando actualmente el segundo semestre de enfermería, la licenciatura. Y bueno, en este caso nos tocó entrevistar a alguna persona que supiera un poco del tema acerca de los colibríes y su influencia cultural, ¿no?, que tiene dentro de los mexicanos. En este caso, pues estamos integrados por mi compañera Carla, Karen, Farid y su servidora Jennifer. Bueno, esto constará Buenas de unas... tardes. Gracias. Esto constará de una serie de preguntas, principalmente. Bueno, la principal pregunta que yo le quiero hacer es que si usted conoce alguna diferencia que caracterice al colibrí de los demás aves, ya sea anatómicamente o algo Ok. relacionado. Ujú. Sí, digo, no soy experto en colibríes, pero sí tengo eh, bastantes conocimientos sobre estos pequeñas aves. Eh, bueno, ¿qué contarte de los colibríes, no? Hay mucho que contarles acerca de los colibríes, por ejemplo. Eh, Son americanos. Todas las especies de colibríes que ustedes logren ver o encuentren, pues todas son americanas, ¿no? No vamos a ver colibríes ni en Europa ni en África. Y bueno, los encontramos desde Alaska, es decir, tienen una amplia distribución, ¿no?, geográfica, desde Alaska hasta Tierra del Fuego los vamos a encontrar. Aproximadamente se calcula, digo, siempre hay uno por ahí que se nos logra escapar, ¿no? Se calcula que hay 1,200 especies de colibríes en todo, el continente, ¿vale? Y bueno, curiosamente, hay datos más, datos menos, ¿no? Al final, eh, dentro de la taxonomía biológica, siempre resulta que, por ejemplo, se puedan confundir especies, ¿no? O se traslapen organismos, bueno, muestras, ¿no?, por decirlo así, y eso pues nos mueve estos números, ¿no? Pero de los números que sí podemos mencionar, por ejemplo, hay 47 especies de colibríes en México y aproximadamente 13 de ellas son 100% endémicas, ¿no? Es decir, solamente las vamos a encontrar en nuestro país. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, eh, dentro de la taxonomía de los colibríes, bueno, son la segundo tipo de aves que van de tamaños, ¿no? Así que de las aves más pequeñas que ustedes puedan encontrar. No son las que se ganan el primer lugar en aves pequeñas. Hay todavía otra familia de aves que son todavía más pequeñitas. Pues en el caso de los colibríes, los tamaños con los que ustedes puedan encontrar a los colibríes van desde los 5 centímetros hasta los 10 centímetros, ¿no? Es decir, hay colibríes en Norteamérica que pueden alcanzar los 10 centímetros de grandes y sus pesos pues sí son muy pequeñitos, ¿no? En función de su masa muscular, 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos, ¿no? Más o menos es lo que podemos medir a los colibríes.
tienen varias cosas curiosas. Son animalitos muy, muy curiosos. ¿Sabían ustedes que los colibríes son las únicas aves que tienen la musculatura de las alas diseñada para poder volar en forma de helicóptero, literalmente? Es decir, pueden volar de derecha a izquierda, de frente hacia atrás, de arriba hacia abajo, e inclusive tal cual un helicóptero puede mantenerse estático, ¿no? Así que volando, ¿no? Entonces, ninguna otra familia de aves tiene esa capacidad, solo los colibríes pueden hacer eso, ¿no? Y bueno, eso hace también que los colibríes tengan una tasa a razón, por ejemplo, ahorita de la carrera que ustedes están cursando, jóvenes y señoritas, de una tasa metabólica, o más que nada su tasa se me fue el nombre, de pulsaciones, de pulsaciones que van de las 500 hasta las 1000 pulsaciones por minuto, ¿no? Es decir, si ustedes pudieran tomarle el pulso a un colibrí en pleno vuelo, es súper elevadísimo, ¿no? Es decir, mm, es bastante, ¿no? Son muy rápidos, sus pulsaciones son muy rápidas, y esto, bueno, va en función de que entre más rápido vuele o aletee el colibrí, pues claramente una mayor cantidad de pulsaciones cardíacas pues, va a tener que generar estos pequeños animales. Eso hace que la alimentación de los animales también, de estos animalitos, sea rica en néctar, ¿no? Consumen en grandes cantidades azúcar en forma del néctar de las flores. Eso es una de sus características, ¿no? Sí logran, o sí se ha descubierto que algunos, bueno, consumen algunos insectos, algunos pequeños insectos, pero en general consumen pues cantidades muy grandes de néctar, ¿no? Que es este azúcar de las flores, ¿no? Y bueno, pues eso también hace que evolutivamente el pico de los colibríes pues esté diseñado justamente para poder entrar a las flores, ¿no? Sobre todo a estas flores acampanadas, ¿no? Como por ejemplo, los alcatraces, ¿no? Que son estas flores como tipo alcatraz. Otro tipo de flores, por ejemplo, no sé, los frijoles, ¿no? No sé si ustedes han visto las flores de los frijoles, también son así como que acampanaditas. Entonces, los colibríes con su piquito pueden alimentarse a la perfección de estas flores, ¿no? Y bueno, aquí pues es un dato muy, muy interesante. Y bueno, eh, ¿qué otro dato les puedo yo platicar sobre los colibríes? Eh, Tienen una técnica muy, muy curiosa de apareamiento, ¿no? Dentro de las aves, bueno, el canto, muchas aves es una de las formas en que ellos buscan pareja, ¿no? Donde los machos cantan, despliegan el plumaje, etcétera, y bueno, convencen a las hembras, ¿no? Otras aves, por ejemplo, los pingüinos, pues algunas especies de pingüinos es muy tradicional que hacen un cortejo con recolección, por ejemplo, de rocas, ¿no? Para hacer los nidos. Y entonces como que los nidos más bonitos, más idóneos, pues bueno, son los que la hembra se va a fijar y va a decir, bueno, con este macho sí. En el caso de los colibríes tienen una técnica de cortejo que le llaman técnica del buzo, ¿no? Porque el macho vuela, hagan de cuenta que las hembras están volando a esta altura y los machos vuelan hasta 20 metros por arriba, ¿no? Y de repente se dejan caer sobre la hembra, ¿no? Entonces, no es de que la golpeen, quiero aclarar, ¿no? Sino que es la manera en que el macho demuestra, ¿no? Que puede o que merece ser ahora sí que tiene el privilegio de que le hagan caso, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el macho vuela, se deja caer en caída libre y bueno, vuelve a repetir
varias veces esta dinámica y de esta manera pues convence a la hembra, ¿no? De sus habilidades de vuelo, sus habilidades de control, y de esta manera, bueno, pues convencen a la hembra, ¿no? Entonces, suelen poner dos huevos en cada nido, uno o dos huevos máximo, no ponen más por su tamaño, y bueno, claramente se aparean en primavera, ¿no? Que es la época donde va a haber una mayor disponibilidad de nutrientes, ¿no? Empiezan a florecer pues, la mayoría de las flores en, en nuestro, en nuestro país y en general, ¿no? Digo, hay muy pocas flores que florean en otras épocas del año. La gran mayoría lo hace en primavera, ¿no? Entonces, es cuando más vamos a observar, ¿cómo se llama? Colibríes en nuestro país. Y bueno, en la Ciudad de México se suelen encontrar 4 tipos de especies de colibríes, ¿no? Digo, ahorita no me viene a la memoria los nombres de los colibríes, pero sí son 4 especies distintas. Si ustedes han tenido la oportunidad de observarlos, hay uno clásico que es el azulito, verde, así como azul verdosito, pequeñito, ¿no? Y en primavera es cuando más los vamos a observar. No sé si tengas alguna otra pregunta en lo que... Sí, bueno, podríamos entonces, como acaba de responder, que un papel principal que tiene un colibrí en la naturaleza es la polinización prácticamente, ¿no? Es el rol que lleva dentro de la naturaleza. ¿O tiene algún otro papel dentro de ella? Eh, no, justamente el papel de los colibríes es justamente ser polinizadores, ¿no? Dentro de, bueno, muy buena pregunta. Dentro del ambiente de ecología, se dice que hay especies que aparentemente no tienen una razón de ser, ¿no? O sea, están porque la evolución lo permitió, ¿no? Pero que no necesariamente tienen un papel fundamental dentro de lo que ustedes conocen como cadenas tróficas, ¿no? Lo que son estas cadenitas o redes de alimentación, ¿no? Donde es el productor como las plantas, los consumidores, primario, secundario, terciario, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de una especie que aparentemente no tiene una razón de ser ecológica es el oso panda, ¿no? O sea, si ustedes quitan al oso panda del ecosistema, pareciera que no afecta tal cual al oso panda, digo, al ecosistema, ¿no? Y que parece que no digo que hay que quitarlo, ¿no? De hecho, hay que cuidarlo. Regresándonos al concepto de los colibríes, ellos han evolucionado justamente para ser partícipes de la fecundación o polinización de las plantas. Pero no lo vean como una situación de que, bueno, es que el colibrí es polinizador y la abeja es polinizadora porque pues así tenían que ser, ¿no? Eh, en evolución hay una condición, hay un concepto que es justamente, le llaman muy coloquialmente carrera armamentista, ¿no? Por cada cosa nueva que yo adquiero o no adquiero, sino cada nueva mutación con la que mi especie va generando, habrá especies que respondan a estas condiciones, ¿vale? A eso se le denomina coevolucionar, vamos de la mano. Los colibríes buscaron justamente el nicho ecológico disponible. Los nichos ecológicos son los papeles dentro de la ecología que cada especie puede representar como pues un papel dentro de una obra de teatro, ¿no? O sea, ¿qué personaje eres? A eso se le puede llamar nicho ecológico, ¿no? ¿Cuál es mi
mi atribución dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, los colibríes, a su pregunta de qué características pueden tener estos animalitos, presentan una condición que a ustedes tal vez les suene un poquito, que es la tetracromática, ¿no? La cromática, la tetracromática. Esta condición les permite a los colibríes ver muchos más colores que los que nosotros podemos ver. Sabemos muy bien que no todos los animales pueden ver en colores y sobre todo la gama de colores que nosotros vemos. Sin embargo, los colibríes ven muchos más colores que nosotros y eso claramente les facilita la búsqueda de flores, ¿no? Entonces, es aquí donde ustedes pueden ver este concepto de coevolución, donde si las flores aparecen con colores, es decir, flores muy coloridas, claramente van a ser visitadas por estos animalitos, ¿no? Entonces, el colibrí con su piquito, pues se alimenta del néctar, ahí es lo que gana el colibrí. ¿Y qué es lo que gana la flor? Bueno, pues la flor va a ganar que en la visita del colibrí, dentro del piquito, las plumas, etcétera, va a irse pegado el polen de las flores, ¿no? Entonces, cada que un colibrí visita una flor, va a llevar el polen, ¿no? Y lo va a transportar hacia las flores hembra para que se dé esta polinización y posteriormente pues la fecundación de las flores, ¿no? Entonces aquí es una relación que en ecología se conoce como ganar-ganar, ¿no? Un mutualismo, el colibrí gana, ¿cómo se llama? El néctar de las flores para comer, y bueno, las flores ganan la polinización gracias a los colibríes. Sí, entonces sí, podríamos decir que son su papel como, o dentro de un ecosistema, es justamente el de ser polinizadores. Ese sería su nicho ecológico, el de ser aves que facilitan la polinización, ¿no? Entonces, sí, y es interesante, ¿no? Porque dentro de las otras características muy, muy particulares de los colibríes, ¿sabían ustedes que son las únicas aves que no pueden caminar? Sus patitas no están diseñadas para andar en el suelo, ¿no? O sea, ustedes han visto gallinas y las gallinas caminan muy bien, ¿no? Ustedes ven correcaminos y bueno, pues los correcaminos pues, corren, ¿no? Ven a los pajaritos, por ejemplo, a las palomas o a las tortolitas que andan en la calle y dan brinquitos, ¿no? Ellos no caminan, dan brinquitos, pero sus patitas finalmente están diseñadas como para andar en el suelo. En el caso de los colibríes, no. Los colibríes se pueden posicionar en las ramas, ¿no? Pero no pueden, curiosamente, no pueden caminar. Son las únicas aves que no caminan, no caminan, ¿no? Entonces, les digo que son una maravilla estos animalitos, ¿no? Sí, muchas Sí. gracias. Sí, no, bueno, esta característica me recordó un poco a los pingüinos, ¿no? Pero en cambio ellos no pueden volar, creo, tengo entendido. Pero Así bueno, es. ujú. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, ya nos había dicho que su área geográfica es en el continente americano, ¿es cierto? Así es. Queríamos saber si usted conoce un poco acerca de la cultura maya y la relación geográfica que a lo mejor tenían ellos con los colibríes. Ah, ok. De los mayas. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir de los mayas? Pues un poquito, eh, a ver, ¿qué sabemos de los mayas? Bueno, es una cultura que se desarrolló en el sudeste mexicano y Centroamérica, ¿vale? Lo que son actualmente los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Honduras, Guatemala, bueno, hasta Honduras es donde hay evidencia de ciudades mayas. Es una cultura que se desarrolla primeros siglos antes de Cristo y más o menos hasta
en su apogeo por ahí del 900 después de Cristo. Se sabe que, bueno, hoy se sabe que no eran un grupo homogéneo los mayas. ¿Qué significa? No eran un solo pueblo, ¿vale? Es muy probable que fueran distintos pueblos los que representan ahora la cultura maya. Sin embargo, conservaron la misma religión, la misma lengua franca, ¿no? Es algo que los asoció con los mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es todo un conglomerado de grupos mayas. O sea, por ejemplo, si tú lees la escritura maya, como si en la primaria nos hubieran enseñado a leer maya, ¿verdad? Si nosotros somos expertos en jeroglíficos mayas, tú vas a leer exactamente lo mismo en los mayas yucatecos que en los mayas de Chiapas o los mayas de Honduras, ¿no? Sin embargo, resulta que cuando ellos ya te hablan en sus lenguas nativas, pues totalmente distintos, ¿no? O sea, hay mayas lacandones, mayas tzetzales, mayas chontales, mayas quichés, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Entonces, eso es una evidencia de que eran grupos totalmente distintos, pero que, bueno, desarrollaron una lengua franca, una escritura franca que usaban en todos lados, la misma religión, y eso hizo que fueran pues, una gran cultura que ahora se conoce como gran cultura maya, ¿no? Respecto a lo que mencionas o preguntas del mito de los colibríes, fíjate que yo me conocía la leyenda de los colibríes. Desconocía que fueran de los mayas, ¿sabes? Eh, me causó curiosidad cuando me invitaron a esta entrevista, porque dije, bueno, sí, sí conozco la leyenda de los colibríes, pero no sabía que era de los mayas. Entonces, la leyenda de los colibríes es muy bonita, ¿no? Ustedes tal vez la han escuchado. Se dice, ¿no? En muchos pueblos se dice que cuando tú ves un chupamirto o un chuparrosas, o un picaflor, como se le puede conocer de mil formas también a los colibríes, eh, debes de pedir un deseo, ¿no? Porque la presencia de los colibríes es de buena fortuna, ¿no? Entonces, si tú pides un deseo cuando ves un colibrí, y más que cuando lo ves, cuando el colibrí se posa por ejemplo, en tu árbol, en tus flores, y sobre todo que se está eh, quieto, volando o disfrutando su néctar, porque que se estén quietos no es muy fácil, ¿no? Aún cuando sabe que tú estás por ahí, eso significa que vas a tener buena fortuna, ¿no? Entonces, debes de pedir pues un deseo, ¿no? Y bueno, pues ya curioseando un poco, pues descubrí que efectivamente esta leyenda pues es maya, ¿no? Entonces es interesante esta leyenda porque cuando los dioses, cuenta la leyenda maya, que cuando los dioses terminan de hacer todos los animalitos y plantas y todo esto, bueno, pues todavía querían hacer un poco, bastantes, ¿no? Entonces, pero ya no tenían material, ¿no? Ya no tenían barro, ya no tenían maíz, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tenían era una piedra de jade, ¿no? Una piedra verde de jade y que la tallaron en forma de una punta de flecha, ¿no? Una punta de flecha muy pequeña y que cuando le dan vida, bueno, pues se convierte justamente en el colibrí. Y los dioses mayas le dan la función justamente como este papel dentro de la ecología, ¿no? Dentro de la cosmovisión de la cultura maya, pues los colibríes son los mensajeros, ¿no? Son los mensajeros de los dioses. De ahí, del hecho de que cuando tú ves un colibrí que se posa en tu comedero de colibríes, en tu árbol, en tus flores, de tu jardín, pues es que alguien con muy buena voluntad pues te mandó un saludo, ¿no? Por eso es así como que eh, pide un deseo
pídele un deseo al colibrí y probablemente el colibrí lo lleve a, ya sea a los dioses, ¿no? O inclusive a esa persona, por ejemplo, que tú estás pidiéndole, ¿no? Es decir, no sé, un deseo muy romántico, ¿no? Que te reencuentres con una persona, que alguien te haga caso, por ejemplo, ¿no? O que alguien que llevas muchos años de no ver, de repente puedas volver a tener ese contacto, ¿no? Entonces, pidan ustedes ese deseo y los colibríes se encargarán de llevarle esos pensamientos de buena voluntad a esa persona que ustedes añoran, ¿no? Y bueno, también tiene su castigo, de acuerdo a que los colibríes son los mensajeros de los dioses, eh, los humanos tenemos prohibido tocarlos, ¿vale? Por eso es que nunca van a ver ustedes un colibrí dentro de una jaula, ¿vale? Primero porque es difícil capturarlos, y aún capturándolos, eh, no son animalitos que se adapten fácilmente a las jaulas, es decir, no se pueden domesticar, mueren al poco tiempo por soledad, por tristeza, por la manera en que hay que darles de comer, ¿no? Entonces es difícil que ustedes logren tener un colibrí enjaulado, ¿no? Entonces, pues eso hace que tenga más fuerza esta leyenda, ¿no? De que pues, no pueden ser capturados los colibríes porque son los mensajeros de los dioses. Y bueno, dentro de las leyendas, pues también saliéndonos un poquito de los mayas, está la leyenda de Huitzilopochtli, ¿no? Ustedes saben que Huitzilopochtli, el dios de los aztecas, también llegó en forma de un colibrí, ¿no? O sea, imagínense la importancia de estos animalitos en el México prehispánico, ¿no? Bueno, y bueno, pues en la zona maya eh, es muy probable que tengamos pues una gran cantidad de especies de colibríes, ¿no? O sea, el comercio o el tráfico de humanos, es decir, el comercio entre ciudades mayas de Guatemala, de Honduras, de Quintana Roo, de Chiapas, pues claramente permitió el flujo de estos animalitos, ¿no? Ya sea cazados, capturados, o por ejemplo en el arte plumario, ¿no? Toda esta situación artística prehispánica de hacer arte con plumas de aves, bueno, pues que se ocuparan sin fin de colores, de plumas de colores de los colibríes, ¿no? Entonces, yo creo que ellos los conocían muy bien, porque además toda esta zona selvática, pues es la zona donde más vamos a encontrar colibríes, ¿no? Por la disponibilidad de flores. No sé si quieras preguntar algo más. Sí, hablando sobre el tema de los colibríes, ¿usted nos puede dar a conocer cuál es la expectativa de vida de un colibrí? La expectativa de vida de un colibrí, esa es muy buena pregunta. No son longevos, no son aves longevas. Justamente dentro del metabolismo bueno, de todos nosotros, eh, aquellos animales que su metabolismo es muy acelerado, como en el caso de los colibríes, sus expectativas de vida son 2, 3 años, ¿vale? Y eso en las especies tal vez más grandecitas, ¿no? Entonces, no es por ejemplo, las guacamayas o los loros, ¿no? Estos loros cabeza amarilla o los que hablan, pues, por ejemplo, pueden durar 30, 40 años, ¿no? Pero en el caso de los colibríes, 3 o 5 años es la expectativa de vida de estos animalitos, justamente por el acelerado metabolismo que ellos presentan, ¿no? Entonces, entre más acelerado tengamos un metabolismo, menos vamos a durar, ¿no? Es como que una realidad de vida, ¿no? Entre más acelerados estamos, pues es más corto nuestro tiempo de vida. Es como con los roedores. Los roedores, los ratones, también tienen demasiadas pulsaciones por minuto. Si ustedes los tocan, siempre están los hámsters, ¿no?
sus corazoncitos muy, bueno, con demasiadas pulsaciones, y eso hace que sus periodos de vida sean 1 año, 2 años como máximo. O sea, no va a haber hámsters de más de 3 años porque pues no lo permite. Contrario, por ejemplo, a las famosas tortugas Galápagos o a las tortugas de mar, ¿no? Que sus metabolismos son muy, muy lentos, ¿no? Demasiado lentos, y eso hace que también sus periodos de vida sean pues muy largos, ¿no? O sea, una tortuga de Galápagos o una tortuga marina sin problema puede alcanzar los 150 años de vida, ¿no? Entonces, sí, la expectativa de vida de los colibríes es de 2 a 3 años, ¿no? Eso es lo que pueden durar estos animalitos. Y bueno, además de que eh, en Centroamérica y Sudamérica, bueno, quiero aclararte que hay arañas que se los pueden comer. O sea, hay arañas que tejen sus telas de araña y que pueden capturar sin ningún problema los colibríes y comérselos, ¿no? O sea, entonces, pues sí, eso minimiza su periodo o su expectativa de vida. Pero como tal, pues no, o sea, aún teniéndolos en todos los cuidados ideales, no es muy amplio, ¿no? O sea, sí son animalitos que no van a durar mucho. La última pregunta sería, ¿cuáles son las características del pico del colibrí o por qué tienen esa forma? Ok, sí, la forma alargada, puntiaguda y muy delgada de los piquitos de los colibríes responde justamente al tipo de flores que este animalito se va a poder alimentar. Fíjate que si ustedes tienen una flor de margarita, por ejemplo, o una flor de girasol, si ustedes las ven, digamos que las vemos de perfil, las veríamos así, planas, ¿no? Entonces, fíjate que el piquito del colibrí no está diseñado para poder alimentarse de estas flores, ¿vale? Entonces, eso dentro de la ecología se conoce como nicho ecológico. Estas flores, la margarita, el, este, la flor de girasol, bueno, tendrán otras formas de ser polinizadas, ¿no? Pero no por colibríes. Entonces, ¿cuáles son las flores que al colibrí le quedan, vamos a decirlo así, le quedan para poder alimentarse? O sea, recuerden que no es que el colibrí diga, tengo que polinizar esa flor. El colibrí se va a alimentar de esa flor y como acto seguido, bueno, pues se va a dar la polinización. Pero no es de que el colibrí tenga en su cabecita decir, no, pues yo tengo que polinizar, soy buena onda y todo. No, 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 no. El colibrí se va a alimentar de néctar. Entonces, él no puede ir a los girasoles o a las margaritas. Entonces, todas estas flores acampanadas, ¿no? Son las que el colibrí va a visitar y va a poder introducir su piquito dentro de la flor. Y fíjate que su piquito, pues, embona muy bien en este tipo de florecitas acampanadas, ¿no? Entonces, va a poder alimentarse a la perfección. Y de hecho, si ustedes se fijan en estas florecitas, si las exprimen, sale néctar, justamente sale néctar. Inclusive lo pueden probar, ¿no? Bueno, hay algunas que no deberían de probarse, pero es un néctar dulce, justamente porque es la manera en que el colibrí se alimenta. Y es por eso del diseño del colibrí, es decir, millones de años de evolución hicieron que el pico del colibrí fuera adaptándose poco a poco, para poder alimentarse del néctar de estas flores, ¿no? Y ya como reacción, pues les digo, ya sea alrededor del pico, en el plumaje o inclusive en las patitas, los colibríes se llevan el polen de estas flores para, de una manera indirecta, fecundar pues a otras flores, ¿no? Es decir, inclusive en la misma lengua, ¿no? El pico del colibrí también está diseñado así para mantener su lengüita. Si ustedes
le abren el pico al colibrí, van a ver que tiene una lengua muy, muy delgada y muy, muy larga, ¿no? Entonces, pues esta lengua ya también está diseñada para poder chupar el pico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le cortamos el pico a un colibrí? Bueno, pues primero le va a quedar la lengua de fuera, literalmente le quedaría la lengua colgando, y pues el colibrí moriría de hambre, ¿no? O sea, porque no hay manera de que su lengüita quede resguardada y pueda doblarse, ¿no? De ahí es la situación de el pico de los colibríes. Bueno, creo que prácticamente serían todas nuestras preguntas. Creo que se desglosó usted muy bien. Respondió varias, de hecho, de nuestras preguntas, por eso ya no le hicimos tantas. Ah, ok. Pero sí, era de forma general acerca del colibrí. Queríamos saber un poco acerca de este animalito, ¿no? Que tiene una función muy importante, tanto culturalmente, lo sabemos, como dentro de la naturaleza. Sí, Entonces, claro. creo que prácticamente sería todo, a menos que usted quiera dar otro dato o quiera aportar otra información. No, pues otro dato, pues, que hay que cuidarlos. Sí, bueno, es importante cuidarlos porque los colibríes, justamente, dentro de la ecología, hay un concepto que se denomina especie indicadora. Una especie indicadora es aquella que su salud de ella, la salud de su población, refleja la salud de un ecosistema. Si ustedes ven muchos colibríes, significa que hay muchas flores, miles de flores de las distintas especies de plantas que ustedes quieran. Y eso significa que el ecosistema está sano, ¿no? Pero si ustedes no ven colibríes donde normalmente tendrían que haber visto colibríes, resulta que el ecosistema fue dañado, ¿no? Puede ser desde situaciones naturales como una erupción volcánica, un incendio forestal. No todos los incendios forestales son culpa de nosotros, las tormentas eléctricas también. O uno de los grandes problemas, pues a lo mejor es la gran urbanización. Cuando nosotros urbanizamos con nuestros edificios, nuestras casas, cortamos todas las flores, los árboles, etcétera, y eso hace que los colibríes y, bueno, miles de especies más, pues desaparezcan, ¿no? Entonces, eh, dentro de estos conceptos de especie indicadora, la presencia justamente de colibríes te refleja que existen flores, ¿no? Y que al existir flores, bueno, pues se pueden alimentar los colibríes. Y esto es bueno porque, pues las flores pueden ir desde flores de ornato como la rosa, si tú quieres, o flores, por ejemplo, de productos netamente alimenticios, vamos a suponer una flor de calabaza, ¿no? Entonces, o una flor de chayotes, por ejemplo, si ustedes siembran un chayote, sale la planta, bueno, la enredadera va a empezar a florear, y en cuanto empieza a florear, van a visitarlos, en este caso, las abejas, ¿no? O sea, al chayote lo visitan las abejas. Pero eso va a permitir justamente la polinización, la fecundación, el correcto desarrollo de los frutos, que nosotros podamos alimentarnos, ¿no? De todas estas frutas. Entonces, el colibrí es una especie indicadora que si sus poblaciones están sanas, refleja un ecosistema sano. Si sus poblaciones no se encuentran sanas, ¿qué significa? Que estén enfermos, que estén disminuidos, que ya no estén, significa que el ecosistema donde ellos habitaban está cada vez más en deterioro, ¿no? Está desapareciendo, hubo incendios, hubo deforestación, hubo una sequía, o lo más trágico que pudiera ser es que los humanos llegamos y pusimos ahí nuestras casas, ¿no? Eso es lo que eh, reflejan los colibríes. Entonces, hay que cuidarlos, siembren plantitas, no hace daño, pongan sus bebederos de colibrí, la verdad es que los van a visitar y siempre es bonito verlos.
Y bueno, pues ya como cierre de mi parte, pues les agradezco la invitación a esta entrevista y bueno, pues me dio mucho gusto haberlos ayudado en su entrevista. Sí, muchas gracias. Gracias. También le, Ay, basta. bueno, también le agradecemos por su tiempo, por aceptar la entrevista y por darnos esa maravillosa explicación sobre los colibríes. De nada, pequeña Karen. Que tengan una bonita tarde. Igualmente, Muchas gracias.